Hola a todas y todos, 28 de marzo de 2020, que les habla Bernabé Moreno, hallóme en mi gabinete, en mi cueva, en modo ermitaño, y aprovechando y todas las facilidades que nos brinda el internet es que se puede lograr esto. Estoy grabando este video desde Edimburgo, Escocia. Deseaba compartirles un poco, a solicitud del doctor Aponte, cómo había sido mi proceso de tesis en lo que respecta al asesor y qué tan importante es esto, poder indicarles algunos consejos que quizás podrían ser útiles para ustedes. Pueden ver, nuevamente este es mi gabinete. Tengo 9 libros que logré sacar antes de que cerrara la biblioteca. Tengo mi orden en el cual me siento cómodo. Genero una especie de ambiente especial con un poco de música. No sé en qué estado de tesis estén, si estén preparando el proyecto, si estén ya redactando la tesis, analizando los datos. Yo considero que el tema del orden es primordial y siempre mantener una buena disciplina. No los voy a aburrir estando acá. Vamos a dar un paseo. Bien, antes de que sea juzgado, acá tengo derecho a salir al menos para hacer ejercicio una vez al día. Y aparte de eso estoy bastante lejos de la ciudad, por eso que no hay riesgo de encontrarme con mucha gente. Vamos a internarnos un poquito al bosque. No me crucé con absolutamente ninguna persona en todo este periodo de caminata. Quería comentarles que a lo largo de todo este proceso de tesis van a haber varias habilidades que van a desarrollar. Una de ellas es la autonomía, un tema de automotivación, y la tesis en sí, no solamente esta, sino cualquier otra, completar una investigación autodirigida, ¿sí? Exactamente, hay un asesor, pero este es más como un guía. La independencia y también perseverancia es una habilidad crítica para todo este proceso. La tesis muchas veces, dependiendo de qué tan amplia sea, qué tan compleja también y qué tantas componentes tenga, va a ser, digamos, una carrera de largo aliento y como tal necesita bastante de perseverancia de uno mismo, ¿no? Va a ser mucho más fácil definir y trabajar en base a un programa establecido. Es justamente por eso que se les pide siempre que se haga un cronograma. No es simplemente porque majadería de uno, sino que es importante setear como que hitos, setear objetivos y construirlos en un programa para también saber respetarlos. Es una muralla que no la van a saltar de un solo salto. Tienen que usar como que las escaleras, paso a paso. Va a ser mucho más fácil disgregar todo este embrollo de tesis que van a tener en varias partes y va a ser mucho más fácil completarlo. El proceso de tesis, como toda investigación, se trata de expandir el conocimiento. ¿Cómo nos organizamos? Si uno ve en retrospectiva que su vida de por sí es un poco caótica, entonces es buen momento para empezar a cambiar un poco las cosas. Porque si de por sí uno no sabe organizarse a uno mismo, no sabe administrar su propia vida, va a ser mucho más complicado generar un intento de control sobre una tesis. La adaptación, adaptabilidad es medular. Mi plan de tesis original para la maestría era analizar y hacer una estimación de la captura de carbono y asociarlo con las tasas de crecimiento de un briozoo en Islas Orcadas, en los 58 grados norte. La emergencia de este virus, evidentemente mi universidad ha cerrado y ha cancelado y ha prohibido cualquier trabajo de campo, cualquier trabajo de laboratorio. ¿Cómo me adapto? He tenido que migrar a un proyecto de gabinete. Voy a analizar data, quizás data que se puede obtener remotamente o data ya colectada previamente, y en base a eso voy a tener que hacer mi tesis. Obviamente voy a mantener con el tema de los briozoos, pero es este cambio que ha sido bastante rotundo, ha sido quizás inesperado, pero hay que adaptarse, ¿no? Ustedes mismos han estudiado evolución y saben dónde quedan aquellos que no se adaptan. También quería comentarles una palabra clave, y es una doctrina filosófica en la cual procuro siempre basarme: estoicismo, que es basar decisiones en base a la razón y a la virtud. Como mi padre lo llamaría, pensar con la cabeza fría. Cosas positivas que nos pueden generar un poco de euforia quizás, o cosas negativas que nos pueden hasta deprimir. Pero ser estoico, o al menos procurar serlo, te va a llevar a enfriar la cabeza y pensar con claridad.
Sobre todo lo aprendí mientras me capacitaba como buzo, y por lo cual he sido llamado pesimista muchas veces. Siempre pienso no en solo uno, sino en los peores escenarios. Esto, si no sale mal, si en este punto de la inmersión algo sale mal, ¿cuál es mi plan de contingencia? Me tengo que proyectar para estar preparado. Lo mismo lo aplico en mi vida. Proyectar la línea y puedo pensar en qué cosas podrían salir mal y prepararme con mucha anticipación. Si es caso suceda, en el peor de los casos, estar listo para poder ejecutar mi plan B o mi plan de contingencia. Entonces, esto está estrictamente relacionado con la capacidad de adaptación que tiene uno, sobre todo de una tesis. Van a practicar y van a aprender es la habilidad de cómo redactar un artículo científico y cómo presentar los resultados. Y para esto no hay mejor práctica que leer mucho. Tienen que leer, tengan buenas referencias de buenas revistas, de buenos trabajos, en los que ustedes pueden ver más o menos cómo sustentan, cómo fundamentan quizás alguna conclusión o cómo presentan un problema, para que ustedes luego puedan replicar esto. Ahora tienen la ventaja de poder presentarlo como un artículo científico. Cuando yo estaba haciendo mi tesis no lo tenía. Mi tesis, por ejemplo, tenía 88 páginas. Si quiero transformar esto a una publicación, esta cantidad va a tener que reducirse casi en 10 veces. Y también la cantidad de diagramas, figuras, tablas se reduce si lo quieren presentar como un artículo científico. No hay mejor forma de practicar más que siguiendo buenos ejemplos. Aprendan a filtrar la información y tienen que empezar a generar este ojo crítico. Mi experiencia, a mí me gusta mucho la diversidad, entonces cuando estaba redactando mi tesis, un poco como para generar un giro y una ventana de aclaración, lo que hacía era ponerme a leer otras cosas. Entonces en este periodo leí bastante a Cervantes y leí bastante a Edgar Allan Poe. Estos autores empezaron un poco a transgiversar la forma de cómo redactaba, y recuerdo muy claramente cuando mi asesor leyó mi primer párrafo de introducción, sencillamente me dijo: tienes que volverlo a hacer, porque estaba redactando como si quisiera redactar un libro, ¿no? Tienen que limitarse a redactar como la ciencia demanda que se redacte un trabajo. Escuchan, ese es un pájaro carpintero. Bueno, voy a cambiar de ambiente. ¿Cómo elegir un asesor? Y esto es algo que aplican siempre. Hay gente que es mejor en esto y hay otra que le cuesta quizás, pero así como estoquean a gente, de la misma forma tienen que hacerlo con el asesor. Puede ser un docente, residente en la universidad, han tenido clases con él, saben un poco cuál es su trasfondo, en qué trabaja, qué tipo de investigación realizan, o quizás ya pertenecen a un grupo de trabajo, a un grupo de investigación y tienen acceso a ellos. Hay muchas formas, hay estas plataformas virtuales, ResearchGate, LinkedIn, Academia, Google Scholar, por ejemplo. ¿Qué publicaciones este investigador ha realizado? Para en base a eso tomar una buena decisión. Quien creo que puede tener las herramientas o las formas de análisis de data, el enfoque necesario, las capacidades y sobre todo trabaja en este tema que yo estoy interesado en trabajar, son preguntas que pueden resolver. Tienen que ahondar, conversar con los docentes y lo otro, así como ustedes pueden discriminar entre qué persona o qué investigador podría ser mi mejor asesor, así también el asesor puede hacer con sus potenciales alumnos, ¿no? Entonces tengan ustedes la forma de demostrar como puedan que son responsables, que son organizados y que van a cumplir con el objetivo. Ha habido muchos casos de tesistas, han hecho que un cierto asesor invierta tiempo en asesorar esta tesis o asesora, y sencillamente después han dado al abandono. Tiempo perdido, recursos, no solamente el tesista o la tesista que no cumplió con la misión, sino el resto de gente involucrada. Comentarles cómo yo hice este juicio de quién sería, en este caso es una asesora. Entré a la página web de la Universidad Heriot-Watt y ahí sale toda la plana docente. Pasé gran parte de las primeras semanas tratando de decidir quién sería la mejor opción, y llegué a esta investigadora, colega, especialista mundial en briozoos, buza científica, Joan Porter. Hace unas semanas que estuvimos en la parte de un curso, fue un acuerdo mutuo de que yo quería que ella me asesorara. En base a esto se empiezan a construir las relaciones profesionales, empieza a haber una retroalimentación.
Y es aún más importante si se trata de una tesis que está considerando un enfoque, un campo poco explorado en la ciencia. Pero definitivamente la intervención y el aporte de un asesor es crítico y fundamental. Como tesistas, ustedes no son ningún neonato que necesitan atención todo el tiempo. Tiene que haber un balance entre qué tanto le demandan al asesor. Y no le hagan perder el tiempo tampoco. Cuando se tengan una reunión, tengan claro qué es lo que van a discutir, sus avances. Puedan en menos de 5 minutos que refrescarles la memoria en qué punto de su tesis están. Las habilidades que tienen que tener es un poco la autonomía. Entonces solamente acudan al asesor cuando tengan un listado de que le voy a preguntar, en esta reunión le voy a preguntar esto, esto y esto. Cosa que nadie pierde el tiempo y se vuelven más eficientes. Un asesor es como un soporte, no es su plataforma donde se van a parar, no son sus cimientos, es un punto de apoyo. Y tiene que haber un balance en el trabajo individual y la oxigenación que el asesor o la asesora les pueda brindar. Mi experiencia con mi asesor, que fue César Pacherres, tuve el gran beneficio de que trabajaba con él en la misma oficina, entonces tenía bastante acceso a su consejo. Lo tenía de frente mientras yo revisaba mis muestras, entonces había discusión continua con él y aclaración de temas, despejábamos dudas bastante rápido, era un feedback casi inmediato. Incluso antes de que ya él sea oficialmente mi asesor, éramos amigos. Era una interacción mucho más amena. No les estoy diciendo que procuren buscar una amistad con su asesor, lo que sí tienen que buscar es una relación profesional fuerte. Porque tengan en cuenta que ustedes como estudiantes pueden transmitir la ingenuidad, el punche, la hipérbole y la frescura de la idea. Y eso es beneficioso también para el asesor porque se refresca. Y en este caso César lo hizo bastante bien, fue aterrizarme y ponerme límites, ¿no? Una barrera. Yo, después de una revisión de un fin de semana, salía con otra idea. Y después con otra idea y quería apilando las cosas, necesitas un límite. Te va a permitir centralizar tus objetivos mucho más fácil. El asesor se va a encargar siempre de aterrizarte si es que estás en la estratosfera con tus ideas y en el caso contrario se va a encargar de elevarte si estás enterrándote a ti mismo. Muy buen momento para practicar autonomía. Conversábamos bastante en la parte teórica. Es más, en la misma oficina, como que empezamos a rondar, a caminar alrededor de la oficina, hablando, soltando teorías, hipótesis, cómo podríamos atacar la tesis y demás. O sea, desde el punto de vista filosófico, muy entretenido. Ya cuando empecé a embarrarme las manos con la data, con el análisis y demás, requería mucho análisis multivariado. Y si bien discutía mis ideas con César, él en ningún momento llegó a hacer alguno de estos análisis. Y en realidad no es una queja. Esto me permitió practicar bastante la autonomía, yo mismo repasar lo que había hecho con anterioridad, ver la bibliografía, manuales de primer que me permitieron al final hacer una tesis decente. Van a esperar que su asesor le tenga la respuesta a todo. Su asesor va a orientar, los va a limitar en algunas cosas. Es solamente un punto de apoyo. He manejado data voluminosa que requiere bastante orden. Muchas veces grabar con distintas cámaras. Eso me ha permitido empezar a guardar las cosas en carpetas, subcarpetas, dependiendo de la fecha, del tipo de cámara, del tipo de proyecto y demás. Aprendí de la parte de multimedia, lo empecé a aplicar a la data científica también. El tema de organización es crítica. Organización absolutamente de todo, en cada etapa, en cada aspecto de tu tesis y del proceso en sí. La bibliografía, autor, año y algunas palabras claves que le permitan identificar ese paper. Entonces, apenas lo descargan, inmediatamente cámbienle el nombre y guárdenlo en la carpeta correspondiente. Organización también en sus versiones. Olvídense de versión final, subguión final. Erradiquen eso, es un cáncer, sáquenlo de ahí. La mejor forma de organizar esto es apellido, subguión tesis, subguión la fecha. Mantienen un formato de nomenclatura consistente. Esto va a ser bastante fácil de ordenar. Siempre coloco yo primero año, después mes y después el día. O año y mes, como ustedes prefieran. Y después coloco, por ejemplo, las iniciales de quiénes son los que han intervenido. Guión BM. Se lo mando y cuando recibo su feedback con los comentarios y demás, le guardo esa versión, su guión, con las siglas del asesor. ¿Tiene sentido? Solo una recomendación. Dije, carpeta tras carpeta. Mientras más dividido esté toda su data, va a ser mucho más fácil ubicarla. El tiempo que ahorran siendo ordenados desde el comienzo, al final
de tiempo que invierten en eso termina siendo muchísimo menor y tienen distintos análisis. Por ejemplo, tienen programas de R, entonces pueden tener una que da resultados, donde salgan todos los outputs o todos los scripts de otro programa, no sé, se me ocurre Primer, donde tienen también, van extrayendo las figuras y las van guardando. Por ejemplo, si hicieron un análisis multidimensional, MDS, su guión, bla, bla, bla. Si hicieron, no sé, un análisis de componentes principales, PCA, su guión, plin. Hágansela fácil a los ustedes del futuro. El tema de retroalimentación, permítanle a su asesor sentirse parte de algo novedoso, de algo que está haciendo, que va a tener un impacto positivo, de que va a contribuir en algo. No sean monótonos, sepan vender su tesis también, incluso al asesor, y que está contribuyendo a algo especial. No es tampoco descubrir la pólvora, pero es un enfoque adicional. Métanle a ustedes las dosis de su personalidad y un poco lo que es el manejo y la administración del tiempo. No sean sanos pensando que, mira, tengo un giro de 20 minutos, voy a abrir mi laptop y voy a poner a avanzar un poquito de mi tesis. Les digo, yo muchas veces he pasado hasta 20 minutos acomodando comas en un solo párrafo. Realmente quieren tener un avance contundente, no solamente en la redacción, sino también en cómo cranear todo esto. Necesitan sí o sí zambullirse mínimo 2 horas y media o 3. Y sé que ahora es bien difícil porque el celular está cada rato vibrando, que la llamada, que la familia, X motivos. Despéjense y dense un tiempo para ustedes, porque esta tesis es suya. O sea, aférrense a eso. Tienen que respetarla como algo que realmente lo están celando. Busquen horas, por ejemplo, yo me levanto temprano. Mi productividad aumenta cuando empiezo el día a las 4 o 5 de la mañana. Esas horas en las que nadie me molesta, ahí puedo trabajar bien. En caso que sean ustedes lechuzas, por ejemplo, trabajan mejor de noche, hora en la que ya poca gente los molesta, pero busquen una buena ventana de tiempo para meterse a fondo en revisión bibliográfica, en redacción de resultados, y no sean dispersos. O sea, si han decidido trabajar en la introducción, métanse en la introducción a fondo. Métanse a fondo en la parte metodológica. Y finalmente, algo que considero bastante importante, más aún ahora que hay tantas herramientas, sobre todo digitales, virtuales, la comunicación de la ciencia. Obviamente quieres compartir estos resultados con gente que no necesariamente tiene un trasfondo científico. Entonces el lenguaje tiene que ser sencillo. Desde ya, ponte a pensar cómo lo vas a presentar. Algo que Einstein decía, realmente no entiendes un tema si no eres capaz de hacérselo entender a tu abuelita. Ten la capacidad de masticar algo crudo, algo bastante pesado como puede ser la ciencia, procesarlo y brindarlo en un lenguaje mucho más entendible. Videos, infografías. Más aún ahora, las herramientas que tienen para hacer esto es súper amplia. Y vendan su idea al mundo y divulguen la ciencia. Mis redes sociales básicamente para difundir ciencia a través de imágenes, a través de videos. A mí me sirve bastante como para repasar criterios, repasar teorías, repasar cómo hacía esta edición, cositas así. Y aparte lo veo desde un punto de vista artístico también. Me fascina, me entretengo. Usen estas herramientas para bien. El internet online. Tienes estas redes que te permiten llegar a gente del otro hemisferio. Hagan un uso sabio de esto, o sea, úsenlo para beneficio suyo y pierdan el tiempo. Habiendo mencionado tanto el tema de retroalimentación, me gustaría conocer quizás sus opiniones. Es primera vez que hago esto de esta forma. He aprovechado el derecho que tengo de distribuirme en distintas locaciones para no aburrirlos con mi voz y mi rostro. He tratado de hacer esto lo más interactivo posible. Principalmente le agradezco a Héctor por darme esta oportunidad de llegar a ustedes. Si tienen una forma de darme un feedback, si les vaciló, si lo consideran muy importante o al menos rozando lo útil, las cosas que les he mencionado, obviamente me gustaría saberlo. Gracias.